Buenos días a todos nuevamente. Yo les voy a hablar en esta charla, que va a tratar de ser breve, acerca de algunos conceptos de calidad y limpieza de datos, que es lo que a muchos nos tiene acá. De pronto hay algunas cosas que ya se han dicho, por eso trataré de pasar por ahí rapidito, pero en general es importante que, digamos, esta base de estos conceptos y estas definiciones esté clara para que después cuando estemos en la parte práctica, que tengamos como más estructurado qué es lo que queremos hacer. Entonces, pues, ¿por qué es importante esto de publicar y de la calidad? Pues sabemos que hay una pérdida global de la biodiversidad y pues que esta presión, digamos, el IPBES nos ha dicho que la presión va a seguir, que de aquí a 2020 hay que tomar unas medidas y pues digamos que hemos tenido avances, no muchos, pero estamos muy lejos de alcanzar estas metas de Aichi del 2020. Entonces, ay, perdón, acá. Entonces, dentro de estas metas del Aichi, es importante, uy, se dañó esto, allá, ya. Tener en cuenta que para estas metas nos piden compartir datos para poder desarrollar indicadores y fomentar la generación y el uso de estos mismos datos, que es algo en lo que estamos, digamos, muy pendientes. Y la idea es que pues todo esto sostenga esta plataforma intergubernamental que es el IPBES. Entonces, ¿qué es lo que en últimas queremos todos? Pues que estos datos al final nos lleve a tomar decisiones, que es como la meta pues que todos tenemos como en la cabeza, pero pues la que estamos todavía un poquito lejos. Y pues en este momento tenemos una gran cantidad de información. Ya nos habían mostrado lo que está publicando GBIF en este momento, más de 700 millones de registros, cómo esa tendencia va aumentando. Pero entonces, a pesar de que haya tanto, existen una cantidad de vacíos. O sea, ahí vemos 700 millones, pero ¿qué tanto de eso nos sirve? Por ejemplo, no sabemos cuáles especies tenemos, tamaños poblacionales, dinámicas, distribuciones, cómo afectan pues otro tipo de condiciones estas distribuciones. Vemos que hay muchos vacíos a pesar de que tengamos como estos datos primarios ahí. Entonces necesitamos mucho más, porque hay regiones que están poco representadas, países, sobre todo, especialmente los países que son hotspots de biodiversidad, son los que menos información tenemos. Necesitamos más trabajo de campo, apoyo a las colecciones. Eso es como lo que en todas partes nos pasa. Y lo que decía Katia de esta literatura, digamos, gris, o de estos datos que están escondidos, que no están digitalizados, que no están compartidos, o que son súper difíciles de acceder. Y el problema más grande es el problema de calidad. Tenemos una cantidad de datos que realmente qué tan útiles pueden ser. Entonces este es como el primer principio de calidad, que es el de basura entra, basura sale. Y es que podemos hacer un muy buen trabajo en campo, pero al momento, o no, pero al momento de guardar eso en una base de datos, pues se va con todos los errores del mundo y hay problemas en los artículos científicos, en el modelamiento, incluso en las políticas de conservación. Es que en Colombia alguna vez nos pasó que algún alcalde en su municipio entró al sistema de información y descargó la información de las hormigas que hay en el departamento para un plan de manejo y encontró solo 3 y pues él dijo solo hay 3. Entonces eso es algo que digamos que es complejo, sí, pues sí, la información que ingresa no es de suficiente calidad. Entonces hay mucho por hacer y especialmente el trabajo más fuerte es en la limpieza de datos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de la basura que entra. Estos son todos los datos georreferenciados de las colecciones de Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, esto parece un espejo. Aquí se puede ver como Texas y Florida, y en realidad fue que cometieron el error de no poner el menos. Entonces cuando limpiamos, pues realmente ahí ya está bien. Y pues quién sabe cuántos estudios irían así, o bueno. Entonces eso afecta la calidad, por ejemplo, de estos índices, del índice de listas rojas, del índice de especies amenazadas. Digamos, en el instituto nosotros hacemos unos reportes de estado y tendencia a partir de estos datos. Entonces si confiamos de entrada en los datos puede que sea un error. Y aquí estamos, calidad de datos, que es lo que más nos importa en este momento. Digamos que les voy a hablar acerca de unas definiciones y al final nos vamos, digamos, a casar con una. Entonces, en resumen, en realidad queremos, digamos, o esperamos que los datos sean una representación de la realidad, ¿sí? Y pues realmente esta representación de la realidad no siempre es lo que nosotros esperamos.
Entonces, hay problemas de completitud, precisión, consistencia, exactitud, ya estos los vamos a ver más adelante, pero es claro que no siempre los datos que tenemos o la información que se genera a partir de los datos es una representación exacta de la realidad. Entonces, esa es la definición, la primera definición de calidad de datos que tenemos, que si los datos tienen calidad es porque representan correctamente al mundo real, que es una situación que, pues, que no pasa mucho. Entonces, creo que me adelanté. ¿Se quedó? Bueno, se daña esto. Así, el ejemplo es justamente este. Entonces yo tengo este miquito, o este primate. El dato 1 que yo tengo es su nombre, Sagwinus, y el dato 2 que es un mico tití. Entonces, ¿qué es lo que me está representando más la realidad? Pues es difícil como decirlo, ¿no? Tienen la misma calidad. Entonces ahí ya estamos viendo qué tan, digamos, ambiguo puede ser este concepto. El segundo, pues que digamos hay que mencionarlo, es calidad de acuerdo a la satisfacción del consumidor. En algún punto todos somos consumidores o en algún punto, digamos, podemos proveer esta información. Entonces, la calidad ahí sería entre más, digamos, satisfecho esté el consumidor, pues más calidad tendrán los datos. Entonces, todo eso se basa en un requerimiento. Por ejemplo, el requerimiento es que necesito un dato que tenga nombre científico y que esté suministrado a nivel de especie. Entonces, pero solo tengo el género. Entonces, ese dato tiene calidad, probablemente para mí no lo tenga, pero puede que sí lo pueda utilizar para un estudio de la distribución de los primates del norte de Sudamérica. Entonces, ahí nuevamente el concepto de calidad pues no se puede definir, y este es con el que nos vamos a casar, que es la usabilidad, que un dato tiene calidad si es adecuado para el uso, o tiene calidad para mí si lo puedo usar para algo. Entonces, si el dato no le sirve a alguien, pues muy probablemente pueda que sí le sirva a otra persona. Entonces vamos a hablar mucho de la usabilidad y que es realmente lo que queremos darle a todos nuestros datos. Entonces ahí vemos que la calidad de datos es un concepto idiosincrásico, pues es decir, es muy distintivo y es muy, digamos, propio al que usa los datos. Y pues definir calidad de datos es complejo, es como definir qué es bonito, qué es bueno, qué es divertido o qué es valioso, pues eso depende de cada uno. Entonces nuestra palabra clave es usabilidad de datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer unos modelos de distribución, entonces me voy a enfocar en ese propósito. Para ese propósito necesito unos datos que tengan coordenadas, que esas coordenadas tengan incertidumbres, sí, que tengan un datum, que si hice una georreferenciación retrospectiva tenga comentarios al respecto y que además tenga un nombre de especie, que ese nombre sea válido. Entonces son un montón de, digamos, de requerimientos o de atributos que yo le estoy diciendo que necesito, que esté completo, que sea consistente, que sea preciso, exacto. Listo. Entonces, aquí vamos a hablar de evaluación y manejo de la calidad, ya habían mencionado un poquito de esto, pero entonces tenemos primero la evaluación, que es, o validación, como le ha dicho Katia también. El objetivo de esto es identificar los problemas que degradan una dimensión en particular de un dominio específico. Ya vamos a ver qué es cada una de estas cosas. En este principio decimos que los datos tienen calidad cuando no hay problemas que degraden esa calidad. Entonces vamos a hacer un ejemplo que es, ¿cuáles son los problemas que degradan la precisión de los datos geoespaciales? Entonces, primero vamos a definir qué es un dominio. Entonces, el dominio es esta clase de los datos que es una representación de un aspecto del mundo real. En este caso es un dato geoespacial que me ubica en un punto en el espacio para encontrar algo. Entonces, el dominio son los datos geoespaciales. Entonces, ahí ya tengo claro qué es lo que quiero, digamos, evaluar del mundo real. Tengo una dimensión que es aquello que puedo medir. En este caso es la precisión. Yo puedo medir qué tan preciso es ese dato geoespacial. Y pues eso también depende, digamos, como en relación con la dimensión. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de un dominio geoespacial, la precisión está dada, digamos, por estas diferencias en los números, si es más preciso, si no. Pero cuando hablo del dominio taxonómico, sí, por ejemplo, logro identificar hasta cierto punto. Entonces, el dominio y la dimensión están muy relacionados. Y pues los problemas, que es lo que degrada la calidad. Entonces aquí tengo, pues hay una lista de problemas
Y todos nos los vamos a encontrar y seguramente todos los han visto en sus datos, que van desde redundancia, valores perdidos, incorrectos, que no se atomizan bien, hay esquizofrenia de dominio que también depende de la dimensión, hay duplicados, bueno, más adelante vamos a ver tal vez en más detalle esto, pero esas son como las tres, digamos las tres características importantes de esta evaluación de calidad. Y pues digamos que aquí unimos todo, entonces identificamos problemas, los asociamos a una dimensión y esa dimensión a un dominio. Digamos que gracias a esto, aunque ahí se ve enredado, uno puede como estructurar su proceso de limpieza o su trabajo en la colección o en el laboratorio o con los datos en general. Entonces por eso es importante tener ese flujo, digamos, claro. Volviendo a esto, vamos a hablar del manejo, que también es pasar de unos datos, un trabajo y saber qué es y qué no es apto para el uso. Cuando hablamos de manejo, ya el objetivo es evitar los problemas. ¿Sí? Más que identificar, pues también se identifican, pero lo importante es que evitemos esto para que los datos estén libres de defectos. ¿Sí? Ahí cambia un poco. Entonces, aquí tenemos, digamos, qué es el control de calidad y qué es el aseguramiento de la calidad. Digamos que este esquema que está acá es muy parecido a lo que hace GBIF. La fuente envía unos datos crudos a la base de datos. En la base de datos se realiza un control de calidad y se devuelve a la base de datos. Perdón, en la base de datos se le hace un control de calidad que los datos vuelven acá, pero si se dan cuenta no vuelven a la fuente. Entonces, en ese caso, estos cambios y estas cosas, pues tendría que la fuente nuevamente ir a la base de datos. En la parte del aseguramiento, antes de ir a la base de datos, nosotros mismos nos aseguramos de que los datos crudos, pues, nos den, digamos, el resultado que queremos y, si es el caso, rechazamos datos, pero al final a la base de datos va algo que ya está, digamos, con calidad. Entonces, digamos que siempre es mejor. O sea, siempre es mejor prevenir, incluso desde el principio de todas las etapas, seguir, digamos, como estos principios, que es detectar, corregir y siempre documentar. Es decir, si nosotros no documentamos, pues, todo el trabajo que se hace o todas las cosas que digamos, que se han hecho para encontrar estos errores, pues va a llegar otra persona y va a hacer lo mismo. Entonces, la documentación es lo más importante cuando hablamos de calidad. ¿Qué estamos en? Listo. Entonces, independientemente de que nos aseguremos, de que tengamos validación, pues los errores siempre van a aparecer. O sea, eso es algo que no podemos evitar. Y es aquí donde hablamos de la limpieza de datos, que es en lo que vamos a trabajar, digamos, yo creo que en la mayoría de los ejercicios prácticos. Y pues que es simplemente mejorar la calidad corrigiendo los errores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y ese va a ser nuestro primer ejercicio, es determinar los tipos de error, porque hay errores que se pueden automatizar, otros que no. Ay, perdón. Entonces, teniendo eso claro, ya sabemos en qué orden actuar. Uno no va pues a trabajar con lo más difícil primero, a menos que así lo quiera, pero pues por lo menos mantiene un esquema organizado de trabajo para corregir errores. Y lo mismo, buscar el error, corregirlo y documentar. O sea, tal vez es muy repetitivo, pero la documentación es lo más importante que nosotros podemos hacer, anotar todos los procesos, porque a partir de eso, si encontramos un error, podemos, digamos, mejorar los procesos de toma de datos, incluso desde campo, podemos mejorar la sistematización o digitalización de la información, a partir de simplemente documentar los errores. Sí, les voy a contar rápidamente, digamos, los dos tipos de errores en los que se pueden enmarcar casi todos los errores, y son errores técnicos, que era lo que les decía, que estos pueden, digamos, automatizarse de alguna manera y no requieren una interpretación más allá de mirar un estándar, de ver si están, por ejemplo, completos los datos, si se salen de unos rangos, si en el elemento de la fecha hay nombres o si los formatos no se cumplen. Por ejemplo, si yo pongo 5000 grados en un lugar donde deberían ir 5000 metros, pues digamos que ese tipo de errores uno no necesita ir, por ejemplo, a la etiqueta del espécimen a corregir esas cosas, pues en general podría decirse eso. Y los otros, que son los errores de consistencia, ahí sí necesito ir mucho más hacia atrás y requieren mucho más tiempo para corregirse. Entonces son errores taxonómicos, por ejemplo, de continuidad, que la fecha de colecta sea mucho antes de la fecha de actualización, o sea antes, o la fecha de identificación, que haya, por ejemplo, esa línea temporal, que si hay valores atípicos, entonces yo tengo que saber, por ejemplo, que en Argentina no puede haber nada más alto de 6.962, por ejemplo, porque es el pico más alto que tenemos.
geográficos, entonces también hay que ir atrás si está coordinada con este municipio, este departamento, esta provincia, lo que sea. Entonces estos errores son los que más tiempo nos requieren y ahí podemos empezar a organizar y a estructurar nuestra limpieza de datos. Entonces igual en el documento que ustedes tienen está un poco más explicado. Eh, y pues eso sería todo por ahora. Entonces pues cualquier pregunta con mucho gusto.